Evangelio de Marcos, capítulo 8, y vamos a estar estudiando del verso 22 hasta el capítulo 9, verso 1. Y el tema que estaremos viendo en esta tarde es el discernimiento espiritual y el discipulado. El discernimiento espiritual y el discipulado. Marcos capítulo 8, verso 22 en adelante. Dice la palabra del Señor. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entréis en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 9, verso 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Oremos una vez más, hermanos. Señor, reconocemos que somos débiles. Reconocemos que tú eres poderoso. Dios de gracia y misericordia. Señor, es en vano nuestra predicación si tú no la aplicas con el poder de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Pedimos, oh Señor, que uses tu palabra para nuestro propio bien, de los que aquí se encuentran y de los que han de escuchar. Háblanos, oh Señor, abre nuestro entendimiento espiritual. Danos discernimiento espiritual para ver a Jesús, para verte a ti, tal cual como te has revelado en tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Considero que uno de los grandes males que aqueja a la iglesia de hoy es la falta de discernimiento espiritual.
No solamente el mundo se encuentra sumido en una terrible decadencia, sino que, hermanos, la iglesia en ciertos círculos evangélicos da muestras de haber perdido la vista espiritual. Solo es cuestión, por ejemplo, de observar cómo cada día muchos abandonan la iglesia local, por ejemplo, irse a la iglesia en casa. Cómo cada día vemos iglesias y líderes abriendo las puertas al ecumenismo, al relativismo, al escepticismo bíblico y muchas otras cosas contrarias a la palabra. Así que es notorio que el evangelio bíblico brilla por su ausencia en muchos púlpitos. Diversos Cristos, diferentes perspectivas de Jesús abundan hoy día. Y todo esto de predicar diferentes Cristos y abrirles las puertas a todas estas ideas erróneas y contrarias a la palabra, inevitablemente llevará a conversiones falsas. El resultado será que más personas se consideren cristianas o salvas sin serlo bíblicamente. Sin embargo, a pesar de la degradación que existe, Dios en su misericordia continúa obrando con poder a través de la predicación bíblica para traernos a su luz, a la luz que disipa la oscuridad. Una persona que no sabe quién es Jesús, que nunca ha podido entender que Él es el Salvador del mundo y que fuera de Él no hay salvación, este continúa en tinieblas. Continúa ciego espiritualmente. Pero como dijo el Señor mismo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Bien, hermanos, pues este pasaje que hemos leído nos habla precisamente de este tema tan importante y relevante para nuestros días. Es relevante e importante para nosotros como iglesia de Jesucristo. El discernimiento espiritual y el discipulado es el tema para esta tarde. Lo que hemos visto en las últimas semanas, como ustedes recordarán, Marcos nos ha venido presentando desde el capítulo 1 pruebas contundentes que Jesús es Dios encarnado, el cual vino a darnos vida a través de su vida, muerte y resurrección. Pero en el desenlace que hemos observado hasta el día de hoy, Jesús llevó a sus discípulos a la región de los gentiles, siendo esto el preámbulo de lo que habría de venir, o sea, la salvación de los gentiles, los que no son judíos, nosotros somos gentiles también. Y estos llegarían a Jesucristo por medio de la predicación del evangelio, tarea que posteriormente también sería dada a los 12 discípulos. El problema hasta hoy que se ha venido suscitando es que no solamente los maestros de la ley, los religiosos estaban ciegos, sino que también los discípulos no entendían, no veían con claridad quién es Jesús. Incluso esas fueron las últimas palabras de nuestro Señor a ellos en el verso 21. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Eso fue el último que vimos en la exposición que nuestro hermano Leo compartía con nosotros. Jesús les dijo esas últimas palabras, ¿no entienden aún? Así que a través de la sanidad a un hombre ciego, lo que piensa el pueblo de Israel sobre Jesús y la actitud posterior de Pedro, lo que estaremos viendo en esta tarde, Jesús, hermanos, nos estará enseñando sobre el discernimiento espiritual y el discipulado. Y es así que vamos a comenzar en esta tarde la exposición. Veamos en primer lugar, Jesús sana a un ciego, verso 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Lo primero que observamos es que una vez que Jesús alimentó a una multitud en el área de Decápolis, donde se ubicaban esas 10 ciudades, ahora Jesús se dirigió hacia la ciudad o pueblo de Betsaida.
Pues dice Marcos que estando ahí, algunas personas se pusieron de acuerdo y trajeron a un ciego ante su presencia, los cuales le rogaban con insistencia que lo tocase. Sin duda, hermanos, estas personas también habían visto cómo Jesús anteriormente había sanado de diversas enfermedades y dolencias a otros, así que decididos, sin más, van y toman a este ciego y lo llevan ante la presencia misma del Señor Jesucristo para que lo toque. Ese era el pedido que hacían. Pero observen lo que hizo Jesús en el verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Dice Marcos, hermanos, que en esta ocasión también hizo uso de la saliva para sanar a este hombre, así como sucedió en la sanidad del hombre tartamudo. Jesús escupió en sus ojos y posteriormente puso las manos sobre él y le preguntó lo siguiente: ¿ves algo? ¿Ves algo? Verso 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Esa es la respuesta de este hombre ciego. Veo a los hombres como árboles que caminan, en otras palabras. El hecho que este hombre haya respondido, veo hombres como árboles que caminan, es un indicativo, hermanos, que no era un ciego, no era ciego de nacimiento, ya que él sabe perfectamente que son árboles. Así que él pudo haber perdido la vista o bien de niño, o él estaba ciego por causa de algún accidente, o también pudieron haber sido causas naturales. Los estudiosos dicen que en aquellos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, era muy común que las personas perdieran la vista debido al sol abrasador. Como haya sido, el caso es que al escupir Jesús en sus ojos, él solo vio un poco, veía borroso, pudiésemos decir, tenía una vista parcial, a medias. Así que Jesús nuevamente, por segunda vez, le pone sus manos y es así que el hombre pudo mirar instantáneamente. Ve el verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Esta es la segunda vez que Jesús sana a una persona valiéndose de medios. Aquí lo que Jesús está haciendo es usando su saliva, o sea, valiéndose de medios. Y alguien de ustedes preguntará, ¿y esto qué tiene de relevante? Bueno, hermanos, considero que lo relevante es que Dios nos enseña que Él usa medios para obrar en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué medios Dios usa para obrar en nuestras vidas, en la suya y en la mía? Bueno, en primer lugar debemos que tener el entendimiento que Dios usa su palabra para nuestra salvación y para nuestra santificación. Lo que Dios sigue usando hasta el día de hoy es su palabra. Recuerden que todo lo que nosotros creemos acerca de Dios, de Jesucristo, debe estar basado en su palabra. De lo contrario, nosotros estaríamos extraviados creyendo cosas muy seguramente, como lo decía en la introducción, cosas que son contrarias a lo que la Biblia dice acerca de Dios y de Jesucristo y también de nosotros. Tal vez nosotros, si no usamos la escritura, muy seguramente nosotros nos extraviaremos. Así es de que Dios usa la palabra para nuestra salvación y también para nuestra santificación. Dios usa medios de gracia, por ejemplo, también para sanar nuestras heridas, nuestras emociones, nuestras relaciones. Y entre esos medios de gracia, pues también es la iglesia. En cuestión de nuestra sanidad física, Dios se vale de medios que Él creó. Por ejemplo, Dios se puede valer de la herbolaria, de la medicina, o sea, la ciencia, doctores. Pero también Él puede sanarnos directamente. Amén.
Y eso es lo que Jesús nos enseña también en esta sanidad de este hombre ciego. Dios se vale de medios. Es muy claro entender, hermanos, considero también que es muy importante entender que en muchos lugares ustedes escucharán cosas como, mira, Jesús lo que nos está enseñando acá es de que hay que ser atrevidos, hay que hacer cosas locas. Mira lo que está haciendo Jesús usando saliva. Y por eso usted puede ver en las redes sociales videos donde usted ve a pastores, a líderes, supuestos cristianos, haciendo tonterías desde el púlpito con las personas. Jesús hizo cosas atrevidas, nosotros también, para sanar a personas. Y ahí los ve ustedes desde dándoles escobazos, desde ahí le va, toque mi pañuelo todo sudado y ahí está toda la gente. Y usted sabe. Pero hermanos, el punto es de que Dios usa su palabra para nuestra salvación y para nuestra santificación. Él se vale de medios. Al sordo y tartamudo Jesús lo sanó metiendo, recuerden ustedes, sus dedos en los oídos y tocando su lengua. A este ciego Jesús lo sanó con la saliva y poniendo sus manos sobre él en 2 ocasiones. Verso 26. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Es claro que Jesús le advierte, no entres en la aldea. O sea, no vayas a platicarle al pueblo, solamente vete a tu casa, entra a tu casa. Esto, hermanos, pudo haber bien sido para que la gente no comenzara a preguntarle, oye, pero tú estabas ciego, ¿quién te sanó? Y también para que el momento, el momento de darse a conocer Jesús no era este. Así es de que Jesús le advierte, no vayas a la aldea, no le digas a la comunidad acerca de lo que ha pasado contigo. También Jesús no quería que los habitantes de Betsaida lo vieran como un milagrero, que es típicamente lo que muchos creen hoy día acerca de Jesús. A Jesús lo ven simplemente como un milagrero, alguien que puede cambiar y transformar su vida. ¿Qué necesitas? No, hermanos, como estaremos viendo, Jesús es más que eso. Les compartí en esta mañana en el WhatsApp el mapa donde Jesús está obrando en estas circunstancias. Recuerden que Jesús, hermanos, solamente para hacer un recuento, Jesús salió por primera vez y única vez de Israel y se dirigió a Tiro, donde una mujer sirofenicia tuvo Jesús en él, y tanto como ella como su hija fueron salvas. Después siguió, bajó haciendo su recorrido hacia el mar de Galilea, pero por la región de Decápolis, que es la región donde sanó al endemoniado gadareno, que nosotros lo vimos hace unas ya par de semanas, pero que también es donde alimentó a una multitud y sanó al sordo y tartamudo. Y en esta sanidad del hombre ciego, hermanos, que acabamos de ver, sucedió en Betsaida. Así que Jesús está en tierras predominantemente gentiles. Sé que está pequeño el mapa, sé que van a tener que hacer uso de sus lentes, algunos de ustedes, como mi caso, pero donde nos encontramos es en la parte superior, en la parte norte, que es la flecha o línea rosita. Ahí es donde nos encontramos. Bien, hermanos, continuando con el pasaje siguiente, Marcos en el verso 27 nos dice que Jesús y sus discípulos salieron de Betsaida hacia las casas que se encuentran cerca del pueblo de Cesarea de Filipos. Y allí, yendo en el camino hacia la región de Cesarea, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O qué dice la gente acerca de mí? Y es así, mis hermanos, que llegamos a nuestro segundo punto del mensaje. Lo que la gente piensa acerca de Jesús, y eso está a partir del verso 27 en adelante. Verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles,
¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Iglesia, la razón por la cual Jesús les hace esta pregunta es porque a esta altura Él está a la mitad de su ministerio terrenal, aproximadamente 2 años. Puede ser 2 años, incluso un poco más. Pero había una oposición ya para este punto, una oposición creciente y de rechazo cada vez más latente también por ciertos círculos de personas, multitudes e incluso. Por un lado, ustedes recuerden, había un grupo que seguía a Jesús debido a las señales y prodigios, y por otro lado estaba el grupo de líderes, fariseos y religiosos, y lo acusaban a Jesús de ser un falso profeta, lo acusaban a Jesús de estar endemoniado y precisamente de estar haciendo proezas y milagros porque Satanás estaba detrás de eso. Entonces Jesús, tratando de sopesar los casi 2 años de trabajo ministerial, Él les pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Para ver qué tanto ven espiritualmente. Y hermanos, esta pregunta Jesús la hace no porque Él no sepa qué dice la gente. Es para que ellos vean o entiendan qué es lo que la gente está pensando acerca de Jesús. Entonces los discípulos le comparten a Él la visión errada, el discernimiento errado que tiene la gente acerca de Él. Ellos dijeron, observe, verso 28. Ellos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Veamos en primer lugar, hermanos, lo que dicen ahí. Tú eres Juan Bautista. A esta altura, Juan el Bautista ya había muerto por manos de Herodes. Y lo que sucedió es que comenzó a expandirse una creencia acerca de que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos y andaba queriéndoselas cobrar a Herodes, o sea que andaba detrás de Herodes por haberlo matado. Así es de que, en otras palabras, había un grupo de personas, incluido el rey Herodes, que Juan Bautista había reencarnado. Otros discípulos dijeron: hay gente que dice que tú eres Elías. Y hermanos, efectivamente había una profecía en el libro de Malaquías capítulo 4, verso 5, que Dios habría de enviar al profeta Elías antes del día terrible del Señor. Muchos de los judíos, viendo a Jesús con ese estilo profético, viendo por ejemplo cómo Él con claridad denunciaba el pecado de las personas y la firmeza que Él tenía para hacerlo, que no temía a ningún hombre, similar al carácter de Elías, pues inevitablemente muchos creían: Él es Elías. La profecía de Malaquías se ha cumplido en Él. El último grupo creía y decían: ha de ser alguno de los profetas que Dios está trayendo de regreso. Quién sabe, tal vez pueda ser Isaías, tal vez pueda ser Amós, tal vez pueda ser Jeremías o algún profeta que Dios haya levantado para nuestros días. Mis hermanos, está claro que el pueblo tenía un discernimiento espiritual errado acerca de Jesús. Este es el punto acá. El pueblo, la gente, tenía un concepto acerca de Jesús errado, distorsionado. Tenía un discernimiento espiritual, pero errado, totalmente. Así que una vez los discípulos le dan el reporte a Jesús sobre lo que dice la gente acerca de Él, ahora les ha llegado el turno a ellos con la misma pregunta. Verso 29. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Aquí, hermanos, vemos claramente, Pedro le está diciendo a Jesús: Jesús, tú para nada eres todo aquello que están diciendo la gente. No, tú no eres eso
lo que la gente está diciendo acerca de ti. Yo sé quién eres tú. Es más, no solamente yo, sino todos tus discípulos que estamos aquí a tu lado, sabemos quién eres tú. Aquí Pedro está hablando también por los discípulos. Tú eres el Cristo. Esa es la respuesta ante la interrogante de Jesús. La palabra Cristo, hermanos, quiere decir el Mesías. El Mesías que fue prometido a Israel, el ungido, aquel que Dios prometió enviar a Israel para anunciar el evangelio a los pobres de espíritu, como dice en Mateo en el Sermón del Monte, aquel que vendría a darles libertad de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias. Así que Pedro está diciendo, mis hermanos, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Mateo registra en el pasaje paralelo en el capítulo 16 que no solo dijo tú eres el Cristo, sino añadió tú eres más que eso, tú eres el Hijo de Dios vivo y verdadero, o sea, viviente. Eso significa, en otras palabras, hermanos, el Dios que busca. Tú eres el Dios que busca, tú eres el Dios que nos ha venido a buscar, tú eres el Dios que actúa. Tú eres el Dios que actúa en nuestras vidas, por tanto tú eres más que un profeta. Tú eres el Hijo de Dios, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Eso eres tú, Jesús, y todos nosotros lo entendemos, dice Pedro. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso lo que está respondiendo acá Pedro. En primer lugar podemos decir, y si usted observa el pasaje paralelo en Mateo capítulo 16, se dará cuenta de lo que voy a decir, porque es maravilloso. En primer lugar podemos decir que el que Pedro tenga discernimiento, que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, Dios encarnado, es porque Dios lo ha iluminado. Eso no nos lo dice acá Marcos, eso está en el paralelo de Mateo, pero usted lo sabe. Jesús le dice, Pedro, esto que tú acabas de decir, no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, esto no te lo dijo una persona, esto te lo ha revelado Dios mismo. Así que, hermanos, aquí vemos a Pedro teniendo un discernimiento espiritual, porque la realidad, como Jesús mismo lo dijo, eso proviene de Dios. Pero en segundo lugar podríamos irnos con la finta. Si estuviéramos al lado, por ejemplo, de Pedro ahí en el momento, nosotros pudiésemos decir, Pedro, tú tienes un discernimiento espiritual bien clínico, o sea, perfecto. Sin embargo, no es así. Y eso nos lo revela el siguiente pasaje, que eso es lo que vemos aquí enseguida. Pedro está viendo, pero como el ciego en la primer parte de la sanidad. Pedro está viendo parcialmente. ¿Por qué? Porque no entiende cuál es la misión del Señor Jesucristo. Así que después de advertirles en el verso 30, que no se lo digan a nadie, porque todavía no era el momento que el mundo supiese que Jesús era el Cristo, ahora Jesús pone al descubierto la falta de discernimiento espiritual en cuanto a la misión aquí en la tierra. Observe el verso 31 y 32. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Verso 32. Esto les decía claramente. Esto les decía claramente. Hermanos, aquí ya Jesús le está diciendo a Pedro cuál es la misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? Y Jesús les está explicando a Pedro y a sus discípulos. Miren, yo tendré que ser entregado por los líderes de la religión. Yo seré muerto en una cruz, pero al tercer día yo voy a resucitar. ¿Y qué es lo que hace Pedro acá? Inmediatamente comienza a reconvenirle. En otras palabras, Pedro inmediatamente al escuchar lo que Jesús les está explicando, Pedro le dice, es como si le dijese, en ninguna manera te acontezca eso, Jesús. Tiempos modernos le diría,
Estás hablando de sufrimiento, lo reprendo, Jesús. Eso que vas a sufrir por los líderes, que vas a ir a la cruz a morir como mueren los malvados, que vas a resucitar al tercer día. No, en ninguna manera te acontezca esto. Verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, Jesús no le está diciendo a Pedro Satanás, no que Pedro fuera Satanás, sino que de alguna manera Pedro externamente está siendo influenciado por un pensamiento contrario a lo que Jesús vino a este mundo a hacer. El pensamiento que Pedro está teniendo ahí es un pensamiento contrario a lo que estaba ya de antemano expreso en cuanto a lo que Jesús vendría a hacer a este mundo, que es precisamente hacerse uno como sus criaturas, venir a este mundo, vivir una vida perfecta de obediencia a Dios, pero ciertamente traicionado por su propio pueblo, por los propios líderes de Israel, entregado a una cruz romana y padecer el sufrimiento. Pero Pedro no lo estaba viendo. Pedro estaba perdiendo de vista, porque no tenía la vista nublada en cuanto a la misión de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? Jesús lo acaba de decir, también lo acabo de comentar, hermanos. Jesús vino a este mundo a entregar su vida, a sufrir y morir en la cruz. ¿Por qué? Por pecadores culpables como nosotros. Si Jesús no hubiese muerto en una cruz, no sé si ha pensado esto, pero si Jesús no hubiese muerto en una cruz, no habría sacrificio por nuestros pecados. Hay personas que se preguntan, pero ¿por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo a que sufriese? Amados, es precisamente donde vemos la condición humana. Somos pecadores. Jesús tenía que morir en la cruz por pecadores culpables, como tú y como yo. Si Jesús no hubiese muerto en una cruz, no habría quien justificarnos de nuestros pecados, ni a ti ni a mí. Su obra expiatoria estaría incompleta y nosotros aún hoy día estuviésemos condenados, sin esperanza alguna. Así que Jesús sabía que el camino, hermanos, era el sufrimiento. El precio de nuestro rescate era la cruz. Y después, al tercer día, Él habría de resucitar. Por tanto, la falta de discernimiento de Pedro en cuestión del sufrimiento de Jesús, por el cual tenía que pasar, dejó al descubierto que su vida espiritual o su vista espiritual no era clara, sino que continuaba hasta ese momento siendo parcial. La perspectiva de Pedro al respecto de Jesús era meramente humana. Faltaba la perspectiva que Jesús vino al mundo a salvar pecadores de la esclavitud del pecado. Así que en resumen, hermanos, aquí vemos, en primer lugar, la ceguera total del ciego, falta de discernimiento en un principio. En segundo lugar, la gente tenía un discernimiento espiritual también totalmente errado acerca de Jesús. Y ligado a este punto, Pedro también tenía un discernimiento espiritual parcial, borroso, puesto que ignoraba cuál era la misión de Jesús. Por eso Jesús entiende que tanto Pedro como los demás discípulos deben comprender que el cristianismo significa tomar la cruz y seguirlo a Él. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. El discipulado es una prueba crucial de discernimiento espiritual. Verso 34 al 38. Y llamando a la gente,
Y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí lo que Jesús está haciendo, después de convocar a la multitud juntamente con sus discípulos, es decirles lo siguiente: ustedes consideran bien que yo soy el Cristo, ustedes consideran que yo soy el Salvador del mundo, y por eso es que se han convertido en mis seguidores, en mis discípulos. Mas sepan también que seguirme significa negarse totalmente a ustedes. Deben tomar su cruz como yo voy a hacerlo. Y entonces sí, después que tomen su cruz también, síganme. Con estas palabras, iglesia y amigos que nos acompañan, con estas palabras lo que está diciéndoles Jesús y por extensión a nosotros es lo siguiente: renuncien a sus placeres mundanos, o sea, pecaminosos. Renuncien a su pecado, sí, a ese pecado al cual ustedes saben que es contrario a mi voluntad, expreso en mi palabra. Renuncien a sus intentos propios e inútiles de querer salvarse. Renuncien a esos méritos, obras que piensan que por hacerlos o dejar de hacerlos van a salvarse. Renuncien a todo intento de búsqueda para salvarse por otros medios. Renuncien a esa religión falsa, a esos ritos falsos. ¿Recuerdan ustedes que los fariseos y escribas y muchos judíos, qué es lo que hacían? Se aferraban a las tradiciones. Ellos dicen: no, pero es que aquí nací, aquí nos vamos a morir. Jesús les tuvo que decir a los fariseos y a los judíos de su tiempo: todas esas tradiciones son tradiciones de hombres. No hay tradición que pueda salvar. No hay religión que pueda salvarlos. Por eso Jesús les está diciendo: tomen su cruz y síganme. Renuncien a esa religión falsa. Renuncien a esos ritos falsos. Así que Jesús les dice: renuncien a esa religión vacía y síganme a mí, que yo soy el Salvador del mundo. Yo soy el camino. Yo soy la luz que alumbra a todo hombre. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Eso es tener discernimiento, vista espiritual. Por eso esas preguntas, amados, que ha venido haciendo en el trayecto son sumamente importantes. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y es la misma pregunta que nos hace Jesús hasta el día de hoy. ¿Qué ves tú? ¿Qué piensas tú acerca de Jesús? ¿Qué es lo que tú crees? Porque ustedes ya saben, amados, vivimos en un mundo, como les decía, relativo, religiones relativas. Ay, sí, tú piensas así, pero está bien. Aquí la cuestión es respetarnos. ¿Tú crees que ese camino está bien? Yo creo que este es el que está bien. ¿Pero qué dice la Escritura? No, no me importa lo que diga la Escritura. Así hay muchas personas que piensan hoy día, tristemente. Por tanto, están dejando a la vista que no ven, que no hay un entendimiento claro de que solamente a través de Jesús es de que podemos
ser aceptados por Dios. Que no hay otra forma, no hay otro medio por el cual nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. No hay otro medio. No hay otra persona, no hay otro líder de ninguna otra religión. No hay otra verdad que la verdad expresa por Dios en su santa y bendita palabra. No hay otra. La pregunta es, ¿qué tú crees? ¿Qué es lo que tú ves? Esa es una pregunta muy personal para nosotros, pero también es una pregunta colectiva. ¿A quién estás siguiendo tú? ¿A quién estás siguiendo tú? Hoy día muchos van detrás de una gracia barata que no cuesta nada. Que simplemente el cristianismo para muchos significa como para muchos otros otro tipo de religión. Hermanos, el cristianismo no es algo simplemente como que va de adorno. Usted sabe, aquí yo me pongo esto y esto es lo que me da valor. El cristianismo no es una cosa superficial. El cristianismo es todo porque depende de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Jesús, observen lo que dice Jesús, verso 36, verso 35, nuevamente. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, todo aquel que está tratando de hacer sus propios intentos para salvarse, sus propios medios, sus propios caminos, la va a perder, se condenará, estará condenado. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. O sea que negándonos a nosotros mismos, hermanos, ganamos. En la negación a nosotros mismos y a los placeres del mundo, nosotros no perdemos, ganamos. Ganamos. Verso 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Los días de Jesús no eran diferentes a nuestros días, hermanos. En los tiempos de Jesús también las personas tenían sus quehaceres de la vida, tenían responsabilidades que atender como nosotros. Pero también había personas que lo más importante en sus mentes, en sus pensamientos, era hacer dinero, hacer fama, hacer posesiones. Y eso era lo que importaba. Y Jesús les pregunta, ¿de qué les sirve ganar todo eso? ¿De qué les sirve? Si al final van a perder lo más importante, su alma. Su alma. No que Jesús esté diciendo que hay algo de malo en tener posesiones o ser famoso. No está diciendo eso. Pero aquí Jesús está apuntando al corazón del problema de los seres humanos. O sea, aquí estamos todos de alguna manera. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuáles son tus mayores pensamientos durante el día, durante la semana? Mira, hermanos, muchas veces nosotros llega el domingo y pareciese que, como usted sabe, como una especie de que tuviéramos un cable. Ya se va a llegar el domingo y como que si nos conectamos espiritualmente, ¿verdad? No he orado en toda la semana, no he abierto las escrituras, ni me acordé de Dios. ¿Pasa eso en tu vida? ¿Pasa eso en tu vida? Tristemente eso es lo que muchas veces sucede si se pierde de vista. Verso 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede hacer el hombre por sí mismo? Nada. Verso 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En el verso 1 del capítulo 9, Jesús les dice: de cierto os digo
que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ustedes saben que los capítulos y versículos no son inspirados, así es de que el verso 1 del capítulo 9 forma parte de la conversación y de la enseñanza que Jesús está dando a todos sus seguidores, discípulos. Hermanos, hay personas que se preguntan, ¿cómo sé que yo soy un cristiano? ¿Cómo sé que yo soy un cristiano? Bueno, aquí está la respuesta. Es cuando con todo tu ser estás siguiendo a Jesús. ¿Cómo sé que yo tengo una vista espiritual aguda, que tengo discernimiento espiritual? Ahí está la respuesta. Cuando estás tú siguiendo a Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando dependes para todo en la vida de Él. Es cuando te has arrepentido, por supuesto, en primer lugar de tus pecados y has renunciado al mundo para seguir a Jesús. Eso es lo que somos. ¿Qué es un cristiano eso? Personas pecadores salvados por gracia, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos renunciado a los placeres del mundo para ganar lo más precioso que es Cristo el Señor. No hay nada en este mundo que tenga más valor para nosotros que Cristo. Para un creyente Jesús lo es todo. Para un creyente, para un cristiano. Así es de que también es cuando no hay nada de más valor para ti que Jesús. Y también es cuando lo sigues a pesar de los sufrimientos. Porque está implícito aquí, amados. Está implícito. Los sufrimientos en la vida del cristiano son parte, vienen en el paquete incluido. En el mundo tendréis aflicción, pero he aquí la seguridad que el Señor estará contigo siempre. Siempre. ¿Cómo sé que soy cristiano? Entonces es cuando lo sigues a pesar de los sufrimientos, cuando lo sigues a pesar de los pecados y faltas de otros hacia tu persona también. Que ya también se ha enseñado muy mal, ¿no? La iglesia cristiana, es un mundo color de rosas y todo perfecto. No, por supuesto, somos pecadores. Dios nos está santificando. Dios está obrando, Dios está trabajando con nosotros y está trabajando con los otros también. Y Dios usa todo eso al final de cuentas para nuestro bien. Así es de que a pesar de los pecados y faltas de otros hacia tu persona, tú continúas siguiendo al Señor. Amén. Y ese es precisamente el llamado para ti y para mí. Que tú sigas a Jesús por los motivos correctos, por quien es Él. Hermanos, rápidamente, ¿qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Aparte de lo que ya hemos visto, por supuesto. Número 1, que los seres humanos sin Cristo somos criaturas en tinieblas. Somos malos, somos perversos. Un ciego es fácil que se pierda naturalmente. Espiritualmente, sin Cristo, todos los seres humanos estamos en tinieblas. Somos malos y somos perversos. No que seamos, hermanos, no que seamos las personas lo más malos que pudiésemos ser. No. Porque Dios en su gracia, en su infinita misericordia, lo que hace es que los pecadores no vayamos más allá de lo que pudiésemos ir. Es como si Dios pusiese trancas en algunos. ¿Sabe por qué? Usted no ha ido más allá, precisamente porque Dios ha puesto trancas en su corazón y en mi corazón para no ir más allá, hasta donde podríamos bien ir. Sin Cristo estamos ciegos,
insisto, en tinieblas, somos malos y somos perversos. Eso es lo que conocemos como la total depravación del ser humano. Estamos perdidos espiritualmente, ciegos espiritualmente y nada que podamos hacer por nosotros mismos. Eso es precisamente lo que Dios dice en Isaías 56, capítulo 10 al 12. Que espiritualmente los seres humanos sin Cristo estamos ciegos, mudos, ignorantes y soñolientos. Una descripción terrible del ser humano, ¿cierto? Pero, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que dio la solución a ese gran problema, tuyo y mío. La solución a nuestra miopía espiritual no se encuentra en nosotros mismos, no se encuentra en religiones de hombres, sino que la solución a nuestra grande ceguera es Jesucristo. Es Jesucristo. Por tal razón, esta primera aplicación es para ti que estás sin Cristo. Solo Dios en la persona de su Hijo Jesús puede darte vida espiritual. Solo Él puede darte discernimiento espiritual, vista para poder mirarlo a Él como quien es Él en verdad. O sea, el Salvador del mundo, el cual vino a rescatarte por amor. Es lo único que lo motivó, su gran amor. Así que es mi oración que tú puedas entender esto en primer lugar. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Es como decir, es reconocer como el ciego. Yo sé que estoy ciego. Yo sé que estoy ciego. Entonces, arrepentimiento y fe en Jesucristo es decir, Señor, yo estoy en esta condición y sé que no voy a llegar a ningún lado, solamente seré condenado. Pero vengo ante ti. Sálvame, sálvame de mis pecados. Sé que has venido a este mundo a morir por mis pecados. Sé que eres tú el único camino al Padre. Sé que solamente tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Por eso vengo ante ti. Eso es arrepentimiento y fe. Volverte de tus pecados, abandonar el mundo y sus placeres y volverte con todo tu corazón a Él. Ahora tal vez tú te veas como este hombre y digas, quisiera creer, pero no tengo fe. Mira, yo ya he escuchado muchas veces el evangelio, eso ya lo he escuchado muchas veces, pero no sé por dónde empezar. Bueno, eso que me estás diciendo o que puedas llegar a estar pensando, eso precisamente díselo al Señor. Díselo al Señor. No tengo fe, Señor. Más adelante veremos casos particulares así. Ayuda mi poca fe, Señor. Eso dile al Señor, Señor, tengo poca fe, pero sé que tú puedes hacer lo que quieras. Lo impensado para mí, tú lo puedes hacer. Acude a Él como el ciego de Betsaida. Así como el ciego de Betsaida acudió a Jesús, haz lo mismo. Haz lo mismo, acude a Jesús y Él se encargará de poner sus manos sobre ti. Clama a Él y Él te va a responder. Amén. Ahora alguien aquí podrá decir, oye pastor, pero el ciego no fue, el ciego no acudió a Jesús, al ciego lo llevaron. Eso es verdad. Por tanto, esta es aplicación para usted. Es su responsabilidad llevar a las personas a Jesús. Nuestra responsabilidad no es salvar a las personas. Usted ha escuchado personas que se llenan la boca, he salvado a tantos. No, nosotros no podemos salvar a nadie. No hay en este mundo que pueda salvar personas, solamente Jesucristo. Y nuestra responsabilidad es precisamente mostrarles el camino, llevarlos a Jesús. Amén. Esta siguiente aplicación es para ti que estás, por tanto, con un discernimiento espiritual distorsionado, pero por su gestión. Aquí ya no
por cuestión de que no eres salvo, sino por sugestión, o sea, por cuestiones externas, como en el caso de Pedro. Pedro ya era un discípulo, pero él está siendo influenciado externamente por las causas externas. Tal vez tú estés acá sin fuerzas. Tal vez tú estés pasando en tu vida este momento de estar debilitado. Y debilitado en todo sentido, al punto de que tu vista espiritual está borrosa, está nublada. Sea por problemas, sea por tus propios pecados, o sea por los pecados también de otros. O sea, has perdido el enfoque en Jesús. La aplicación es que Jesús está ahora mismo atento para ti y ante ti. Eso es lo que Jesús está enseñándote. Jesús está más cerca de lo que tú puedes pensar. Y Él está listo siempre, siempre para ayudarte, tocarte y darte la fuerza que necesitas, la visión que necesitas, el ánimo que necesitas y que necesitamos todos. Porque la realidad es que hay muchas cosas externas que nos desvían, que hacen que perdamos la vista, ese ojo clínico. Así que este es el punto de este pasaje para ti, que solamente a través de Jesús puedes sobrellevar todas las cargas de este mundo. Hermanos, Dios ya había prometido a través del profeta Isaías dar vista espiritual y por tanto ayudarnos en nuestra transitoriedad de la vida. Vean Isaías 35, 4, 6. Isaías 35, verso 4 al 6 dice: decid a los de corazón cansado, apocado, eso significa cansado. Fortaleceos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza y retribución divina. Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio. Él mismo vendrá y os salvará. Verso 5. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo. Porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el Arabá. Gloria sea al Señor, amados. Gloria sea al Señor que vino precisamente para iluminarnos en todo sentido y en todo momento de nuestra vida. Amén. Finalmente, amados, yo termino con esta aplicación. La importancia de ser discípulos de Jesús y ser discipulados. La importancia de ser discípulos de Jesús y ser discipulados. Cuando Dios nos muestra quién es Jesús, nuestra vida ya nunca más será la misma. ¿Estamos con eso, creyentes? Cuando Dios nos muestra quién es Jesucristo, nunca más volveremos a ser las mismas personas. Inmediatamente nuestro nuevo corazón sigue a aquel que nos ha transformado. Es inevitable. A donde vayas iré, pero si no como el joven rico. A donde vayas iré. Es algo inevitable. Y al seguirlo, mis amados, y al seguirlo, Él mismo nos va ayudando, Él mismo se va encargando de capacitarnos, de darnos más y más luz. Porque así de la misma manera, como Jesús sanó a este ciego, recuerden que lo hizo en 2 etapas. ¿Recuerdan? Jesús bien pudo sanarlo desde la primera vez que puso sus manos, pero Él tuvo que poner por segunda vez sus manos. Eso, hermanos, nos muestra precisamente la obra de nuestro Dios en nuestras vidas. El proceso de santificación es continuo, es paulatinamente. Ahora, como dice Pablo en Corintios, ahora vemos no como vamos a ver en la gloria. Ahora vemos, pero no vemos como un día veremos en la gloria. Pero Dios nos está llevando poco a poco y nos va dando más luz y más luz y más luz. Y un día veremos a nuestro Dios cara a cara, tal cual como es Él. No de manera nebulosa,
sino claramente. Mientras tanto, amados, mientras ese día llega, Dios nos va ayudando en esa transitoriedad de la vida. Él nos va asistiendo, Él nos va capacitando. La pregunta es, ¿y cómo lo hace? Aquí es precisamente donde entra, hermanos, la cuestión de la iglesia, el discipulado. Por eso esta aplicación es que usted entienda que usted y yo necesitamos de los hermanos, necesitamos de las hermanas, necesitamos tener comunión los unos con los otros, necesitamos como discípulos del Señor Jesucristo rendirnos cuentas unos a otros. ¿Cuáles son nuestras cargas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras luchas? ¿Cuáles son nuestras glorias? ¿Cuáles son nuestras alegrías? Nos necesitamos unos a otros. Usted y yo necesitamos ser pastoreados. Nos necesitamos unos a los otros. Amén. La importancia del discipulado para el discernimiento espiritual. Esa es la aplicación para cada uno de nosotros. Nunca pierda de vista esto. Porque sabe una cosa, usted podrá ver cuando una persona está en la iglesia y poco a poco se va retirando por lo que quiera, poco a poco deja de asistir. En el mes a lo mejor una vez, de ser una persona que está siempre siendo expuesto a la palabra, un día de repente ya no viene. Después otro domingo o del mes también ya no viene, 2 domingos al mes ya no viene. ¿Y qué pasa? Firmado donde quiera. Después de un tiempo ya andan en placeres del mundo totalmente. Porque el discipulado piensan que no es necesario. Y Jesús lo que está diciendo acá precisamente es todo lo contrario. Seguidme, tomad su cruz y seguidme. Y la iglesia es el medio de gracia que Dios usa para nuestra santificación. Mi oración es que cada creyente, por tanto, en Jesucristo pueda percibir la gran necesidad de mantenerse unido a la iglesia local, unido al resto de seguidores de Jesús, que es el cuerpo de Jesús y Él es la cabeza de su iglesia. Amén. Que Dios use su palabra para nuestro propio bien. Que Dios tenga en bien bendecirnos y usar su palabra para el entendimiento propio. Oremos, amados. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de conocerte a través de tu Hijo, de tener una relación estrecha contigo a través de tu Hijo. Gracias por el sacrificio del Cordero de Dios que quita todo pecado. Señor, reconocemos que lo que podemos ver ahora es porque tú has tenido misericordia de nosotros. Reconocemos que tú nos has ayudado a verte, a entenderte y a seguirte. Pero hay personas, Señor, que pueden estar en este momento en una situación donde creen que ven, pero la realidad es que no ven. Te pido, oh Señor, que tomes sus corazones y los traigas a ti por medio de la enseñanza de tu palabra, por la cual nos has hablado en esta tarde. En el nombre de Jesús, oh Dios. Amén.